La lluvia caía con fuerza sobre las calles de Guadalajara aquella noche de octubre. Las luces de neón de los bares y restaurantes en la avenida Chapultepec se reflejaban en los charcos que se formaban sobre el pavimento mojado. Alejandro Mendoza observaba desde la ventana de su oficina en el piso 12 del edificio corporativo, un vaso de whisky en la mano derecha, mientras su mirada penetrante recorría la ciudad que había construido con sangre, sudor y decisiones que muchos considerarían imperdonables. A sus 42 años, Alejandro había llegado a la cima del mundo empresarial en México, pero pocos conocían la verdadera naturaleza de sus negocios. Detrás de la fachada de importaciones y exportaciones se escondía una red compleja de operaciones que lo habían convertido en uno de los hombres más poderosos y temidos del país. El teléfono sobre su escritorio de caoba vibró 2 veces. Alejandro lo ignoró. Eran casi las 10 de la noche y la mayoría de sus empleados ya habían abandonado el edificio. Solo quedaban los de seguridad y quizás algún contador trabajando horas extras. Se terminó el whisky de un trago y tomó su saco italiano del respaldo de la silla. Era momento de irse a casa, a esa mansión vacía en Zapopan, donde lo esperaba solamente el silencio y los recuerdos de una vida que había sacrificado por el poder. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. El elevador descendió silenciosamente hasta el estacionamiento subterráneo. Las puertas se abrieron con un sonido metálico y Alejandro caminó con paso firme hacia su Range Rover negro, el mismo que había comprado hacía 6 meses y que representaba otro símbolo más de su éxito. Pero algo lo detuvo en seco. A unos metros de su vehículo, recargada contra la puerta del conductor, estaba Valeria Cortés, su secretaria de 26 años, con el rostro hundido entre las manos y los hombros sacudiéndose por el llanto incontenible. Alejandro frunció el ceño. En los 3 años que Valeria había trabajado para él, jamás la había visto perder la compostura. Era eficiente, puntual, discreta, exactamente el tipo de persona que necesitaba a alguien en su posición. Una mujer que hacía su trabajo sin hacer preguntas incómodas, que organizaba sus reuniones más delicadas con la misma profesionalidad con la que programaba sus citas médicas. Se acercó con pasos medidos, sus zapatos italianos resonando contra el concreto húmedo del estacionamiento. Valeria no lo había escuchado. Seguía llorando, ajena a todo lo que la rodeaba, su cabello castaño cayendo desordenado sobre sus hombros, su blusa blanca arrugada y su falda negra manchada con lo que parecía café. «Valeria», dijo con voz firme, pero no agresiva. La joven levantó la cabeza bruscamente, sus ojos verdes enrojecidos e hinchados por las lágrimas. El maquillaje corrido le daba un aspecto vulnerable que Alejandro no le conocía. Ella se limpió rápidamente el rostro con el dorso de la mano, intentando recuperar algo de dignidad. «Señor Mendoza, yo lo siento mucho. No sabía que todavía estaba aquí. Ya me voy», balbuceó, mientras intentaba apartarse del Range Rover. «Espera», ordenó Alejandro, y Valeria se congeló en el lugar. «¿Qué haces aquí a esta hora? ¿Por qué estás llorando junto a mi auto?» Valeria bajó la mirada, mordiéndose el labio inferior. Sus manos temblaban ligeramente. «Mi auto no arranca, señor. Está allá». Señaló hacia el otro extremo del estacionamiento donde un Chevy Aveo blanco de al menos 15 años permanecía con el cofre abierto. «Llamé a varios mecánicos, pero ninguno puede venir hasta mañana. Y yo necesito llegar a casa. Mi hermana está sola. Y ella». La voz se le quebró nuevamente. Alejandro observó cómo luchaba por contener las lágrimas, por mantener esa profesionalidad que siempre la había caracterizado incluso en el momento más vulnerable. «¿Tu hermana?»,
preguntó él, cruzándose de brazos. Valeria asintió, limpiándose otra lágrima rebelde que rodó por su mejilla. Tiene 17 años, está enferma, tiene diabetes tipo 1. Necesita sus inyecciones de insulina cada noche a las 11 y yo soy quien se las pone. Mis padres murieron hace 2 años en un accidente. Solo nos tenemos la una a la otra. Alejandro guardó silencio por un momento que se sintió eterno. Estudió el rostro de Valeria buscando señales de manipulación o mentiras. Había aprendido a detectarlas después de años en el negocio, pero lo único que vio fue desesperación genuina y miedo. ¿Dónde vives?, preguntó finalmente. En Tonalá, señor. Sé que está lejos, por eso no quiero molestarlo. ¿Puedo llamar a un taxi o...? «Súbete», interrumpió, señalando el Range Rover con un movimiento de cabeza. Valeria lo miró con los ojos muy abiertos, incrédula. «¿Qué? Que te subas al auto. Te llevaré a tu casa», repitió Alejandro mientras sacaba las llaves de su bolsillo y desactivaba la alarma con un clic. «Señor Mendoza, no puedo pedirle eso. Tonalá está». «No me lo estás pidiendo. Yo te lo estoy ofreciendo. Ahora súbete antes de que cambie de opinión». Valeria dudó solo un segundo más antes de rodear el vehículo y abrir la puerta del copiloto. Se sentó con cuidado, como si temiera ensuciar los asientos de piel color crema. Alejandro encendió el motor y el Range Rover cobró vida con un ronroneo suave. Salieron del estacionamiento hacia las calles iluminadas de Guadalajara. El trayecto comenzó en silencio. Alejandro conducía con la misma precisión con la que hacía todo en su vida, navegando por el tráfico nocturno mientras Valeria miraba por la ventana, sus manos entrelazadas sobre su regazo. La ciudad pasaba a toda velocidad. Restaurantes llenos de gente, vendedores ambulantes en las esquinas, jóvenes caminando en grupos rumbo a los bares de moda. «Gracias», murmuró Valeria después de varios minutos. «De verdad, no sabe cuánto le agradezco esto». Alejandro no respondió inmediatamente. Giró a la derecha en la avenida Revolución, dirigiéndose hacia el oriente de la ciudad. «¿Cuánto tiempo lleva enferma tu hermana?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por su interés. 3 años. La diagnosticaron poco antes de que nuestros padres murieran. Ha sido complicado. Imagino que el tratamiento es caro». Valeria soltó una risa amarga. «Es un infierno, señor. Entre la insulina, las tiras reactivas, el glucómetro, las consultas. A veces no sé cómo llegamos a fin de mes. Por eso agradezco tanto este trabajo. El sueldo que usted me paga es lo único que mantiene a flote a mi hermana y a mí». Alejandro procesó esa información. Nunca había pensado en la vida personal de Valeria. Para él, ella era simplemente la secretaria eficiente que organizaba su agenda y filtraba sus llamadas. Pero ahí estaba, revelando una lucha diaria que él jamás había tenido que enfrentar. El dinero nunca había sido un problema para Alejandro Mendoza. Había crecido en la pobreza, sí, pero había escalado tan rápido y tan alto que ya no recordaba lo que era preocuparse por pagar una factura médica. «¿Cómo se llama tu hermana?», continuó preguntando mientras se adentraban en las calles menos iluminadas de Tonalá. «Sofía. Es una chica increíble, saca puras buenas calificaciones a pesar de todo, quiere estudiar medicina, dice que quiere ayudar a niños como ella». Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió algo parecido a la admiración. Había conocido a cientos de personas en su vida, pero pocas con la determinación que describía Valeria en su hermana. «Dobla a la izquierda en la próxima», indicó Valeria, señalando una calle estrecha. El vecindario había cambiado drásticamente. Las casas eran más pequeñas, las calles más angostas, con baches que el Range Rover sorteaba con facilidad gracias a su suspensión. Algunos perros callejeros corrían entre los autos estacionados. En las esquinas,
Grupos de hombres conversaban bajo las luces amarillentas de los postes. Alejandro conocía estos lugares. Había crecido en uno similar, antes de que la ambición y la necesidad lo empujaran hacia el mundo oscuro que ahora dominaba. «Es aquí», dijo Valeria, señalando una casa modesta de una planta con la pintura descascarada y una reja de hierro que había visto mejores días. Alejandro estacionó el Range Rover frente a la entrada. Desde adentro de la casa se veía una luz tenue. Una sombra pasó frente a la ventana. «Es Sofía», explicó Valeria, abriendo la puerta. «Debe estar preocupada. Normalmente ya estaría en casa». Antes de que pudiera bajar completamente, Alejandro habló. «Valeria». Ella se giró, mirándolo con expectación. «Sí, señor. Mañana lleva tu auto al taller que está cerca de la oficina, el de la Avenida México. Menciona mi nombre, se encargarán de todo y me enviarán la factura a mí». Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez eran diferentes. No era tristeza, era gratitud mezclada con incredulidad. «Señor Mendoza, yo no puedo aceptar eso. Es demasiado». «No es una sugerencia», interrumpió con firmeza. «Es una orden. Necesito que llegues puntual al trabajo y no puedes hacerlo si tu auto no funciona. Es por conveniencia mía, no caridad». Valeria sabía que estaba mintiendo. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que evitaba su mirada, pero también sabía que era su manera de ayudar sin que pareciera un gesto de debilidad. «Gracias», susurró. «Gracias de verdad». Bajó del auto y caminó hacia la puerta de su casa. Antes de entrar, se giró una última vez y saludó con la mano. Alejandro respondió con un movimiento sutil de cabeza y esperó a que entrara sana y salva antes de arrancar el motor. Mientras conducía de regreso hacia Zapopan, Alejandro no pudo sacarse de la mente la imagen de Valeria llorando junto a su auto. Había construido un imperio, siendo despiadado, eliminando cualquier atisbo de empatía o compasión, porque en su mundo esas eran debilidades que te podían matar. Pero algo en esa interacción había removido algo en su interior, algo que había enterrado hacía mucho tiempo. Los días siguientes transcurrieron con normalidad en la superficie. Valeria llegó puntual cada mañana, su auto funcionando perfectamente después de que el taller lo reparara por completo. No mencionó el incidente y Alejandro tampoco, pero había algo diferente en la dinámica entre ellos. Valeria sonreía más a menudo, y Alejandro se descubrió preguntándole cómo estaba Sofía cada vez que llegaba a la oficina. «Está bien, señor. Ayer tuvo un examen de química y sacó 10», respondía Valeria con orgullo. «Me alegra escucharlo». Esas pequeñas conversaciones se convirtieron en parte de la rutina. Alejandro empezó a ver a Valeria no solo como su secretaria, sino como una persona real con luchas y sueños. Y eso lo asustaba, porque en su línea de trabajo, crear conexiones personales era peligroso. Una tarde de noviembre, mientras revisaba documentos en su oficina, tocaron a su puerta. Era Valeria, pero su rostro mostraba preocupación. «Señor Mendoza, disculpe la interrupción. Acaba de llegar un hombre preguntando por usted. Dice que es urgente». Alejandro levantó la vista de los papeles. «¿Quién es?» No dio su nombre, pero mencionó algo sobre un envío que llegó incompleto. El estómago de Alejandro se tensó. Ese era el código. Significaba problemas con una de sus operaciones. Se puso de pie inmediatamente. «Hazlo pasar». Valeria asintió y salió de la oficina. Momentos después, un hombre robusto de unos 30 años entró. Vestía jeans y una chamarra de cuero. Tenía una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. «Jefe», saludó en voz baja, «tenemos un problema». Alejandro señaló la silla frente a su escritorio y cerró la puerta. El hombre se sentó y se inclinó hacia adelante. «Los rojos están moviendo territorio.
cruzaron la línea en Tlaquepaque. 2 de nuestros puntos fueron atacados anoche. Alejandro apretó la mandíbula. Los rojos eran un cartel rival que había respetado las fronteras territoriales durante años. Si estaban rompiendo el acuerdo, significaba guerra. ¿Cuántas bajas?, preguntó con voz controlada. 3 heridos de nuestro lado, uno de los suyos muerto. ¿Quién autorizó el contraataque? Nadie, jefe, fue en defensa. Ellos llegaron disparando. Alejandro se reclinó en su silla, procesando la información. Una guerra territorial era lo último que necesitaba en ese momento. Había trabajado demasiado para mantener cierta paz, cierta estabilidad que le permitía operar sin llamar demasiado la atención de las autoridades. Organiza una reunión con sus líderes, neutral, un restaurante público, mañana por la noche, ordenó. Y lleva refuerzos, pero que no se vean. No quiero que esto escale. El hombre asintió y se puso de pie. Entendido, jefe. Salió de la oficina dejando a Alejandro sumido en sus pensamientos. Escuchó un toque suave en la puerta. Era Valeria con café. Pensé que podría necesitarlo, dijo mientras dejaba la taza sobre el escritorio. Gracias, murmuró Alejandro tomando el café y dando un sorbo largo. Valeria no se movió. Se quedó parada frente al escritorio, mordiéndose el labio inferior como solía hacer cuando estaba nerviosa. ¿Ocurre algo más?, preguntó Alejandro. Señor Mendoza, yo. Sé que no es asunto mío, pero ese hombre que acaba de salir, vaciló. ¿Está usted en problemas? Alejandro la miró fijamente. Por un segundo consideró mentirle, decirle que todo estaba bien. Pero había algo en la forma en que Valeria lo miraba, con genuina preocupación, que lo desarmó. Nada que no pueda manejar, respondió finalmente. No te preocupes. Valeria asintió, aunque no parecía convencida. Dio media vuelta para salir, pero se detuvo en la puerta. Solo. Tenga cuidado, por favor. Se fue antes de que Alejandro pudiera responder. Él se quedó mirando la puerta cerrada, el café tibio entre sus manos. Valeria sabía, quizás no los detalles, pero intuía que su trabajo iba más allá de importaciones y exportaciones legítimas. Y aún así, le mostraba preocupación. Eso era algo que Alejandro no había experimentado en años. La noche siguiente, Alejandro llegó al restaurante acordado en el centro de Guadalajara. Era un lugar elegante, con manteles blancos y meseros en traje. El tipo de establecimiento donde las personas importantes hacían negocios. Perfecto para una reunión que necesitaba parecer normal ante ojos ajenos. Lo esperaban en una mesa del fondo. Eran 3 hombres, todos vestidos formalmente. El del centro era Rodrigo Salazar, el líder de los rojos. Un hombre de 50 años con el cabello completamente blanco y ojos color miel que podían parecer amables si no supieras lo que era capaz de hacer. Alejandro, saludó Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Gracias por aceptar la reunión. Rodrigo, respondió Alejandro sentándose frente a ellos. Hablemos claro, ¿por qué tus hombres atacaron mis puntos en Tlaquepaque? Rodrigo se reclinó en su silla, entrelazando los dedos sobre la mesa. Fue un malentendido. Unos muchachos nuevos que no conocen bien las fronteras, ya fueron disciplinados. Alejandro no se lo creyó ni por un segundo. Los ataques habían sido coordinados, precisos. No eran errores de novatos. Un malentendido que dejó 3 de mis hombres heridos, replicó con voz fría. Espero que ese tipo de malentendidos no se repitan. Por supuesto que no, aseguró Rodrigo. De hecho, vengo a proponerte algo mejor, una asociación. Juntos podríamos controlar toda la zona metropolitana, dividir las ganancias equitativamente. Ahí estaba la verdadera razón de la reunión. Rodrigo no quería guerra, quería absorber el territorio de Alejandro sin derramar más sangre de la necesaria. No estoy interesado en asociaciones, respondió Alejandro firmemente.
He construido mi territorio solo y así seguirá. La sonrisa de Rodrigo se desvaneció lentamente. Eres un hombre inteligente, Alejandro. Sabes que las cosas están cambiando. Los que no se adaptan, desaparecen. ¿Es una amenaza? Es un consejo de un viejo en este negocio. Alejandro se puso de pie, abotonándose el saco. Mantén a tus hombres en tu territorio y yo mantendré a los míos en el mío. Si vuelves a cruzar la línea, no habrá más reuniones cordiales. ¿Entendido? Rodrigo lo observó durante un largo momento antes de asentir lentamente. Entendido. Alejandro salió del restaurante con la certeza de que la paz no duraría mucho. Rodrigo Salazar era ambicioso y los hombres ambiciosos no se detenían hasta conseguir lo que querían. Tendría que reforzar la seguridad y prepararse para lo peor. Cuando llegó a su oficina la mañana siguiente, Valeria ya estaba en su escritorio organizando documentos. Levantó la vista cuando lo vio llegar. Buenos días, señor Mendoza. El señor Gutiérrez llamó preguntando por la reunión de las 10. Le confirmé que sigue en pie. Bien, gracias. Alejandro entró a su oficina, pero dejó la puerta entreabierta. Minutos después, Valeria tocó suavemente. Adelante, dijo sin levantar la vista de su computadora. Valeria entró con una bandeja. No solo traía café, sino también un plato con fruta picada y un panqué de arándanos casero. Disculpe la intromisión, pero noté que no ha estado comiendo bien últimamente. Sofía horneó esto anoche y pensé que podría gustarle. Alejandro miró el panqué con sorpresa. Era un gesto simple, casi insignificante para cualquier otra persona, pero para él, acostumbrado a que la gente solo se acercara cuando necesitaba algo, era extraordinario. Gracias, dijo con sinceridad, y dale las gracias a Sofía de mi parte. Valeria sonrió, esa sonrisa genuina que iluminaba su rostro completo. Lo haré. Por cierto, está emocionada porque la aceptaron en un programa de verano para estudiantes interesados en medicina. Es en el Hospital Civil. Es un gran logro. Sí, no deja de hablar de eso. Valeria se dio la vuelta para salir, pero Alejandro la detuvo. «Valeria, espera». Ella se giró, expectante. «Quiero que sepas que aprecio tu trabajo y tu preocupación. No muchas personas en mi vida se toman el tiempo de hacer este tipo de cosas», señaló el panqué. «Significa más de lo que piensas». Valeria se sonrojó ligeramente. «Solo trato de corresponder a su amabilidad, señor Mendoza. Lo que hizo por mi auto, por preguntar por Sofía, no estaba obligado a hacer nada de eso. Tal vez no, pero quería hacerlo». Se miraron durante un momento que se sintió cargado de algo indefinible. Finalmente, Valeria asintió y salió cerrando la puerta suavemente tras ella. Alejandro se quedó solo, mirando el panqué de arándanos y preguntándose cuándo exactamente había comenzado a importarle tanto lo que Valeria pensaba de él. Las semanas pasaron con una tensión subyacente. Los rojos no habían intentado nada más, pero Alejandro sabía que era solo cuestión de tiempo. Reforzó la seguridad alrededor de sus operaciones principales y movió algunos de sus negocios más sensibles a locaciones nuevas. Todo mientras mantenía la apariencia de normalidad en su oficina del piso 12. Valeria continuaba siendo su ancla a una vida que a veces parecía real. Cada mañana llegaba con una sonrisa y actualizaciones sobre Sofía. Cada tarde se quedaba un poco más tarde para asegurarse de que todo estuviera en orden antes de irse. Y Alejandro comenzó a darse cuenta de que esperaba con ansias esos momentos, esas pequeñas conversaciones que no tenían nada que ver con territorios, envíos o violencia. Una noche de diciembre, cuando el aire se había vuelto más frío y las decoraciones navideñas comenzaban a aparecer por toda la ciudad, Alejandro trabajaba tarde revisando las cuentas trimestrales.
Escuchó un toque en su puerta. Era casi las 9. «Adelante». Valeria entró con su abrigo puesto y su bolsa colgando del hombro. «Ya me voy, señor. Solo quería avisarle que dejé los contratos del señor Ramírez en su bandeja. Necesitan su firma para mañana». «Entendido. Maneja con cuidado». Valeria asintió, pero no se movió. Había algo en su expresión, una duda, una pregunta no formulada. «¿Ocurre algo?», preguntó Alejandro. «Yo. Solo me preguntaba si tiene planes para Navidad. Sé que es personal, y disculpe si me estoy excediendo, pero Sofía y yo vamos a hacer una cena pequeña y pensamos que quizás usted...» Se detuvo, mordiéndose el labio. «Olvídelo. Es una tontería». «¿Me estás invitando a cenar en Navidad?», preguntó Alejandro genuinamente sorprendido. «Solo si no tiene otros planes. No queremos ser una molestia. Es solo que usted ha sido muy amable con nosotras y Sofía siempre pregunta por usted y pensé...» «Me encantaría», interrumpió Alejandro antes de que pudiera arrepentirse. Los ojos de Valeria se iluminaron. «¿En serio? ¿En serio? ¿A qué hora?». «A las 8, pero de verdad, si tiene algo más importante». «No hay nada más importante», aseguró Alejandro, y al decirlo se dio cuenta de que era completamente cierto. Valeria sonrió de oreja a oreja. «Entonces lo esperamos, y no traiga nada elaborado, solo a usted». Se despidió con la mano y salió dejando a Alejandro solo en su oficina. Él se reclinó en su silla, una sonrisa involuntaria formándose en sus labios. Hacía años que no tenía planes reales para Navidad. Usualmente pasaba la noche solo en su mansión, tal vez con una botella de whisky y la televisión de fondo. La perspectiva de pasar la noche con Valeria y Sofía era diferente, emocionante incluso, y eso lo asustaba tanto como lo entusiasmaba. Los días previos a Navidad pasaron volando. Alejandro se encontró pensando en qué llevar de regalo, a pesar de que Valeria le había dicho específicamente que no trajera nada. Finalmente decidió que llevaría vino para la cena y, después de consultarlo discretamente con uno de sus contactos médicos, consiguió un sistema de monitoreo continuo de glucosa de última generación para Sofía. Era caro, sofisticado y facilitaría enormemente el manejo de su diabetes. La noche del 24 de diciembre, Alejandro conducía su Range Rover hacia Tonalá con una sensación extraña en el pecho. Nerviosismo, algo que no había sentido en décadas. Estacionó frente a la casa de Valeria y notó que habían decorado la entrada con luces navideñas. No eran muchas, pero brillaban cálidamente contra la oscuridad de la noche. Tocó la puerta y escuchó pasos apresurados. Valeria abrió con una sonrisa radiante. Vestía un suéter rojo y jeans, su cabello suelto cayendo en ondas sobre sus hombros. «¡Llegó!», exclamó. «Pase, pase. Sofía está terminando de preparar la ensalada». Alejandro entró a la casa. Era pequeña, pero acogedora. Las paredes estaban pintadas de colores claros y había fotografías familiares por todas partes. Un árbol de Navidad artificial ocupaba una esquina de la sala, decorado con adornos que parecían tener años de antigüedad. La casa olía a canela y ponche. «Señor Mendoza, es un gusto conocerlo finalmente», dijo una voz joven. Alejandro se giró y vio a Sofía saliendo de la cocina. Era más alta de lo que había imaginado, con el mismo cabello castaño de Valeria, pero ojos más oscuros. Tenía una sonrisa tímida, pero genuina. «El gusto es mío, Sofía. Valeria me ha contado mucho sobre ti». «Espero que cosas buenas», bromeó Sofía. «Solo las mejores. Y felicidades por tu aceptación en el programa de verano». Sofía se sonrojó, claramente complacida de que lo recordara. «Gracias. Estoy muy emocionada, aunque también nerviosa. Es normal. Los grandes cambios siempre dan miedo.
La cena fue diferente a cualquier cosa que Alejandro hubiera experimentado en años. No hubo conversaciones sobre negocios o política. No hubo tensión o agendas ocultas. Solo fue una comida simple con dos mujeres que claramente se querían profundamente y que lo habían invitado a formar parte de su pequeño círculo, aunque fuera solo por una noche. Hablaron de todo y de nada. Sofía contó historias sobre sus profesores y compañeros de escuela. Valeria compartió anécdotas divertidas sobre clientes difíciles en la oficina, cuidando de no mencionar nada delicado. Y Alejandro, para su propia sorpresa, habló sobre su infancia, sobre cómo había crecido en un vecindario similar a ese, sobre los sueños que había tenido antes de que la vida lo llevara por un camino muy diferente. ¿Y su familia, señor Mendoza?, preguntó Sofía mientras servían el postre. ¿Tiene hermanos? Alejandro se tensó levemente. Era una pregunta inocente, pero tocaba un tema doloroso. Tuve un hermano menor. Murió cuando tenía 20 años. Lo siento mucho, dijo Sofía con sinceridad. No quise. Está bien, la interrumpió suavemente. Fue hace mucho tiempo. Valeria cambió sutilmente el tema, protegiendo tanto a su hermana como a Alejandro del momento incómodo. Él lo notó y se lo agradeció en silencio con una mirada. Después de cenar, se sentaron en la pequeña sala. Sofía puso villancicos en el estéreo y Valeria sirvió ponche caliente. Alejandro sacó los regalos que había traído a pesar de las protestas. Dije que no trajera nada, lo regañó Valeria con una sonrisa. Y yo no soy bueno siguiendo instrucciones, respondió guiñándole un ojo. Le dio el vino a Valeria y el sistema de monitoreo a Sofía. Cuando la joven abrió la caja y vio lo que era, sus ojos se llenaron de lágrimas. Señor Mendoza, esto es demasiado. No puedo aceptarlo. Claro que puedes y debes. Hará tu vida mucho más fácil. Ya no tendrás que pincharte el dedo cada vez que necesites revisar tu glucosa. Sofía miró a su hermana, quien también tenía los ojos húmedos. Valeria asintió. Acéptalo, Sofía. Sofía se levantó y abrazó a Alejandro con fuerza. Él se quedó inmóvil por un segundo, no acostumbrado a ese tipo de afecto físico, pero luego, lentamente, levantó los brazos y devolvió el abrazo. Gracias, susurró Sofía. Gracias por cuidar de nosotras. Cuando Sofía se separó, Valeria tenía una expresión en su rostro que Alejandro no podía descifrar completamente. Era gratitud mezclada con algo más. Algo que hacía que su corazón latiera un poco más rápido. Las hermanas también le dieron un regalo. Era un marco con una fotografía que Valeria había tomado sin que él se diera cuenta. Lo mostraba en su oficina, mirando por la ventana con el atardecer de Guadalajara de fondo. Junto a la fotografía había una nota escrita a mano. Para el hombre que nos demostró que todavía existen los ángeles guardianes. Gracias por todo. Valeria y Sofía. Alejandro sintió algo romperse en su interior. Una barrera que había construido cuidadosamente durante décadas, una muralla diseñada para mantener a todos a distancia. Y estas dos mujeres la habían derribado sin siquiera intentarlo, solo siendo genuinas, amables, humanas. «Es perfecto», logró decir con voz ronca. «Gracias». Pasaron el resto de la noche conversando, riendo, disfrutando de la compañía mutua. Cerca de la medianoche, Sofía bostezó y Valeria la envió a dormir. La joven se despidió de Alejandro con otro abrazo antes de retirarse a su habitación. Valeria y Alejandro se quedaron solos en la sala. El árbol navideño parpadeaba suavemente y los villancicos sonaban en un volumen bajo. «Gracias por venir», dijo Valeria suavemente. «Significó mucho para Sofía y para mí. Gracias por invitarme. Hacía mucho que no pasaba una Navidad así. Así como, real, con personas que realmente se preocupan».
Valeria lo miró fijamente, sus ojos verdes brillando bajo las luces del árbol. Nos preocupamos. Señor Mendoza, mucho. Usted ha hecho tanto por nosotras que... Alejandro, interrumpió. Cuando no estemos en la oficina, llámame Alejandro. Valeria sonrió. Está bien, Alejandro. La forma en que dijo su nombre, con ternura y calidez, hizo que algo dentro de él se removiera. Se dio cuenta de que estaba peligrosamente cerca de cruzar una línea, de permitirse sentir algo que no había sentido en años, algo que en su mundo podía ser fatal. Debería irme, dijo poniéndose de pie, aunque cada parte de él quería quedarse. Mañana será un día largo. Valeria también se levantó y caminó con él hacia la puerta. Antes de que Alejandro pudiera salir, ella lo tomó de la mano. Alejandro, yo solo quiero que sepa que lo que ha hecho por nosotras no lo vamos a olvidar nunca. Usted es un buen hombre. Alejandro soltó una risa amarga. No lo soy, Valeria. Créeme, no lo soy. Yo sé quién es, insistió ella. He trabajado para usted 3 años. He visto cómo trata a las personas, cómo maneja los problemas. Sé que tiene secretos, que hay partes de su vida que son complicadas. Pero también he visto su bondad, su generosidad. Eso cuenta mucho más que cualquier error del pasado. Alejandro la miró a los ojos, buscando cualquier señal de falsedad, pero solo encontró sinceridad absoluta. Valeria realmente creía lo que estaba diciendo, y eso lo aterraba, porque significaba que se estaba acercando demasiado, que estaba viendo partes de él que nadie más veía. Buenas noches, Valeria, susurró finalmente. Buenas noches, Alejandro. Salió a la noche fría y caminó hacia su Range Rover. Antes de arrancar el motor, se quedó sentado en el silencio, procesando todo lo que había pasado esa noche. Por primera vez en décadas, había experimentado algo parecido a la normalidad, a la familia, al amor, y no sabía si estaba listo para lo que eso significaba. Condujo de regreso a su mansión en Zapopan, con la mente llena de pensamientos contradictorios. Cuando llegó, la casa vacía lo recibió con su silencio usual. Pero esta vez, ese silencio se sintió más opresivo que nunca. Se sirvió un whisky y se sentó en su estudio, mirando el marco que Valeria y Sofía le habían regalado. Para el hombre que nos demostró que todavía existen los ángeles guardianes. Si ellas supieran la verdad, si supieran las cosas que había hecho, las decisiones que había tomado, las vidas que había destruido en su camino hacia el poder, ¿seguirían pensando que era un ángel guardián? ¿O verían al demonio que realmente era? Alejandro se terminó el whisky de un trago y se prometió a sí mismo que mantendría la distancia. Sería amable con Valeria y Sofía, pero no se permitiría cruzar esa línea. No podía arriesgarse a que ellas resultaran heridas por su mundo oscuro. Era mejor mantenerlas a salvo, aunque eso significara renunciar a la única luz real que había tenido en su vida en años. Pero las promesas son más fáciles de hacer que de mantener. Los días después de Navidad fueron extrañamente normales. Valeria regresó al trabajo después del fin de semana largo con su profesionalismo habitual. Si había notado algún cambio en la actitud de Alejandro, no lo mencionó. Simplemente continuó haciendo su trabajo con la eficiencia que la caracterizaba. Sin embargo, Alejandro notó pequeños cambios. Valeria sonreía más a menudo cuando lo veía. A veces lo sorprendía mirándolo con una expresión que no podía descifrar completamente, y él, a pesar de sus mejores intenciones, se descubría buscando excusas para hablar con ella, para extender esas breves interacciones que iluminaban sus días. Enero llegó trayendo consigo nuevos desafíos. Los rojos habían comenzado a presionar nuevamente, esta vez de formas más sutiles. Interferían con sus envíos,
Convencían a algunos de sus clientes de cambiar de proveedor. Difundían rumores diseñados para dañar su reputación en el bajo mundo. Era una guerra fría, pero era guerra al fin y al cabo. Alejandro pasaba más horas en su oficina, coordinando respuestas, reforzando alianzas, asegurándose de que su imperio no se desmoronara. Y en medio de todo ese caos, Valeria era su constante, siempre ahí, con café exactamente como le gustaba, con documentos organizados impecablemente, con una sonrisa que le recordaba que todavía existía algo bueno en el mundo. Una tarde de mediados de enero, mientras Alejandro revisaba informes financieros, su teléfono personal vibró. Era un mensaje de uno de sus hombres de confianza. Situación en el almacén del sur. «Ven inmediatamente». Alejandro se puso de pie de un salto, tomando su saco y su arma de la caja fuerte detrás de su escritorio. Salió de la oficina tan rápido que casi choca con Valeria en el pasillo. «¿Señor Mendoza? ¿Está todo bien?», preguntó ella con preocupación. «Tengo que salir. Cancela todas mis citas de esta tarde». «Pero tiene la reunión con...». «Cancélalas todas», repitió con firmeza antes de dirigirse al elevador. Conducir hacia el almacén del sur tomó 30 minutos que se sintieron eternos. Cuando llegó, encontró 3 de sus camionetas estacionadas de forma errática y a varios de sus hombres con expresiones tensas. Lo esperaba Carlos, su mano derecha, un hombre de 40 años con cicatrices de batallas pasadas. «¿Qué pasó?», exigió saber Alejandro. Carlos señaló hacia el almacén. «Los rojos enviaron un mensaje, literal». Alejandro entró al edificio y lo que vio hizo que la sangre hirviera en sus venas. El almacén había sido vandalizado completamente. Cajas rotas, mercancía destruida y en la pared del fondo pintado en rojo brillante un mensaje. «Acepta la oferta o acepta las consecuencias». R.S. Rodrigo Salazar. El bastardo había decidido que la paciencia había terminado. «¿Cuánto perdimos?», preguntó Alejandro con voz peligrosamente calmada. «Cerca de 2 millones en mercancía», respondió Carlos. «Pero eso no es lo peor. Dejaron esto». Carlos le entregó una fotografía. Alejandro la tomó y su sangre se heló. Era una foto de Valeria saliendo de la oficina, claramente tomada sin su conocimiento. En la parte de atrás había una nota: «Bonita secretaria». Sería una lástima que algo le pasara. Alejandro arrugó la fotografía en su puño, la furia corriendo por sus venas como fuego líquido. «Reúne a todos», ordenó con voz mortal. «Todos, esta noche. Es momento de terminar esto de una vez por todas». Carlos asintió y comenzó a hacer llamadas. Alejandro salió del almacén, la fotografía de Valeria aún en su mano. Rodrigo había cometido un error fatal. Podía atacar sus negocios, podía intentar intimidarlo, pero amenazar a Valeria era cruzar una línea de la que no había regreso. Mientras conducía de regreso a la ciudad, Alejandro tomó su teléfono y llamó a uno de sus contactos de más confianza. «Necesito protección para una persona. Vigilancia 24/7. Discreta pero efectiva». «¿Para quién?». «Te enviaré la dirección. 2 personas viven ahí. Nadie se les acerca sin mi autorización». «¿Entendido?». «Entendido, jefe». Alejandro colgó y aceleró. Tenía que asegurarse de que Valeria y Sofía estuvieran a salvo antes de hacer su siguiente movimiento. Y luego tendría una conversación muy seria con Rodrigo Salazar. Una conversación que terminaría con sangre. Cuando llegó de regreso a la oficina, Valeria seguía ahí, aunque ya pasaban de las 7 de la noche. Lo esperaba con expresión preocupada. «¿Dónde estaba?». «Intenté llamarlo, pero...». «Necesito que me escuches con mucha atención», interrumpió Alejandro, cerrando la puerta de su oficina y guiándola adentro. «¿Notaste algo extraño últimamente? ¿Alguien siguiéndote? ¿Carros desconocidos cerca de tu casa?». Valeria parpadeó, confundida por la intensidad de sus preguntas. «No, nada». «¿Por qué? ¿Qué está pasando?».
Alejandro consideró por un momento cuánto contarle. Quería protegerla de su mundo, pero la ignorancia podía ser más peligrosa que la verdad. Hay personas que quieren lastimarme, explicó cuidadosamente. Y a veces, esas personas intentan hacerlo atacando a las personas que me importan. Valeria procesó esas palabras, sus ojos abriéndose con comprensión. ¿Yo le importo? Mucho más de lo que debería, admitió Alejandro. Por eso necesito que tomes precauciones. He asignado seguridad para ti y para Sofía. Serán discretos, pero estarán vigilando. Alejandro, me está asustando. Él se acercó y tomó sus manos entre las suyas. Era la primera vez que la tocaba de esa manera, con intimidad, con cuidado. No quiero asustarte, quiero protegerte. Hay cosas en mi vida, en mi trabajo, que son peligrosas. Debí mantener distancia desde el principio, pero no pude. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Ahora personas malas saben que eres importante para mí, y eso te pone en riesgo. Valeria apretó sus manos. ¿Qué tan malo es esto? Es complicado, pero lo voy a manejar. Solo necesito que confíes en mí y que sigas las instrucciones de seguridad que te van a dar. Valeria lo miró a los ojos durante un largo momento. Alejandro podía ver el miedo ahí, pero también algo más: determinación, confianza. Ella tomó una decisión en ese instante. Está bien, haré lo que me pidas, pero prométeme que no te vas a poner en peligro innecesario. Valeria, prométemelo, insistió con firmeza. Te lo prometo. Era una mentira, y ambos lo sabían, pero era una mentira necesaria en ese momento. Alejandro la acompañó a su auto esa noche y esperó hasta que arrancó y se fue. A pocos metros detrás, un carro oscuro con 2 de sus hombres comenzó a seguirla discretamente. No iba a permitir que nada le pasara. La reunión esa noche fue en una de sus bodegas más seguras. 20 de sus hombres más leales estaban presentes, todos armados, todos listos para lo que fuera necesario. Alejandro entró al lugar con Carlos a su lado y todas las conversaciones cesaron inmediatamente. Rodrigo Salazar ha decidido que puede amenazarme, comenzó Alejandro, su voz retumbando en el espacio cerrado. Ha decidido que puede atacar mis negocios, destruir mi mercancía y amenazar a personas inocentes para doblarme. Se equivoca. Los hombres murmuraron su acuerdo. No vamos a empezar una guerra abierta, continuó. Eso llamaría demasiada atención. Pero vamos a enviar un mensaje muy claro. Los rojos tienen 3 operaciones principales en la zona metropolitana. Esta noche las 3 dejan de existir. Carlos desplegó un mapa sobre una mesa improvisada. Alejandro señaló 3 ubicaciones marcadas con círculos rojos. Equipo 1, el bar en Tlaquepaque. Equipo 2, el taller en Tonalá. Equipo 3, el almacén en El Salto. Entran, aseguran la mercancía y envían un mensaje. No quiero muertes innecesarias, pero tampoco quiero debilidad. Si alguien ofrece resistencia, responden. Los hombres asintieron, memorizando sus objetivos. ¿Y Salazar?, preguntó Carlos. Alejandro sonrió, pero era una sonrisa sin humor, fría y calculada. Salazar es mío. Le haré una visita personal. La operación se ejecutó con precisión militar. A las 2 de la mañana, los 3 equipos atacaron simultáneamente las ubicaciones de los rojos. Para las 3:30, las 3 operaciones habían sido neutralizadas. Mercancía confiscada, lugares asegurados y varios de los hombres de Rodrigo en custodia informal de Alejandro. Mientras tanto, Alejandro conducía hacia la casa de Rodrigo Salazar en Zapopan. Era una mansión ostentosa en una zona exclusiva, rodeada de muros altos y cámaras de seguridad. Pero Alejandro conocía el punto ciego, un lugar donde los muros eran escalables y las cámaras no alcanzaban. Entró al terreno con Carlos y otros 2 hombres. Se movieron en silencio a través del jardín hasta la puerta trasera.
Carlos forzó la cerradura con herramientas especializadas y entraron a la casa dormida. Alejandro conocía el camino. Había estado ahí antes en tiempos más pacíficos. Subió las escaleras hasta la habitación principal. Los guardaespaldas de Rodrigo estaban apostados afuera, pero Alejandro y sus hombres los neutralizaron silenciosamente antes de que pudieran dar la alarma. Abrió la puerta del dormitorio y encontró a Rodrigo durmiendo profundamente, ajeno al hecho de que su imperio acababa de ser desmantelado y que un hombre muy peligroso estaba parado junto a su cama. Alejandro presionó el cañón frío de su pistola contra la sien de Rodrigo. El hombre mayor despertó con un sobresalto, sus ojos abriéndose con terror cuando vio quién estaba en su habitación. Alejandro, tartamudeó. ¿Qué? Silencio, ordenó Alejandro. Vas a escucharme muy bien porque solo lo voy a decir una vez. Rodrigo asintió frenéticamente, el sudor ya formándose en su frente. Tus 3 operaciones principales ya no existen. Tu mercancía ahora es mía. Tus hombres están aprendiendo una lección sobre lealtad y tú... Presionó el arma más fuerte contra su sien. Tú vas a olvidar que alguna vez pensaste que podías amenazarme. Fue solo negocios, logró decir Rodrigo. Nada personal. Se volvió personal cuando amenazaste a mi secretaria, gruñó Alejandro. Ella no tiene nada que ver con esto. Es inocente. Y si alguna vez, y quiero decir alguna vez, vuelves a acercarte a ella, no habrá lugar en este mundo donde puedas esconderte de mí. ¿Entendido? Sí, lo entiendo. Bien, ahora vas a retirar a todos tus hombres de mi territorio. Vas a decirle a todos en el negocio que Alejandro Mendoza no es alguien con quien se juega. Y vas a rezar cada noche dándole gracias a Dios de que decidí dejarte vivir esta noche. Alejandro bajó el arma y dio un paso atrás. Rodrigo respiraba agitadamente, claramente aterrorizado. «Y Rodrigo», añadió Alejandro antes de salir, «si alguna vez vuelves a intentar algo contra mí o los míos, la próxima vez que entre a tu casa, no saldrás vivo de tu cama. ¿Quedó claro?» «Clarísimo». Alejandro y sus hombres salieron de la mansión tan silenciosamente como habían entrado. Cuando estuvieron a salvo en su camioneta alejándose de la zona, Carlos habló. «¿Crees que entendió el mensaje?» «Oh, sí», respondió Alejandro. «Lo entendió perfectamente. Durante los días siguientes, el balance de poder en la zona metropolitana de Guadalajara se reajustó dramáticamente. Los rojos se retiraron completamente del territorio de Alejandro y corrieron rumores de que Rodrigo Salazar había perdido el control de su organización, que sus subordinados estaban considerando reemplazarlo por alguien más competente. Alejandro no hizo nada para desmentir esos rumores.